Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el que estés visualizando este vídeo. Si me ves que voy mirando hacia abajo es porque tengo aquí todo lo que te quiero contar hoy, ¿vale? Bueno, si no me conoces, soy Isa de Music Love Terapias y junto a Esteban hemos creado una metodología que se llama Medicina Energética Natural. ¿Que por qué la hemos creado? La hemos creado porque después de haber pasado por diferentes desafíos en el ámbito de salud, obesidad, anorexia, lesión grave en las cuerdas vocales y una larga lista, pues nos dimos cuenta de que la medicina convencional, esta que tenemos, esta que llamamos medicina moderna, esta que nos da tratamientos sólidos o líquidos para reparar los síntomas, pues en casi la mayoría de las patologías que habíamos tenido, pues se quedaba bastante corta. Y ese es el motivo por el cual creamos esta metodología. ¿Para qué la hemos creado? La hemos creado básicamente para que las personas aprendan métodos, técnicas y herramientas de autosanación y de autocuración y puedan ir independizándose de la medicina moderna / convencional. ¿Qué tratamos? Pues tratamos casi todo tipo de enfermedades, sobre todo nos centramos en estas que nos diagnostican como incurables o como crónicas o como algunas más graves, ¿ok? Y nuestra metodología consiste en una formación de 6 meses, hay personas que la hacen en un año, es completamente online. Si estás cerca de nosotros, pues podemos hacer sesiones así, en particular, pero habitualmente es todo online. Entrarías a una plataforma Drive y ahí está toda la metodología repartida en 7 bloques. Durante todo el proceso hay acompañamiento personalizado y dentro de esos bloques hay 3 de ellos en los cuales hay 3 grandes cursos de unas 8 a 16 horas de formación cada uno de ellos, en los cuales enseñamos pues estos métodos de autosanación y autocuración que ahora te iré explicando poco a poco. Para resumirlo mucho, lo que hacemos es que las personas aprendan a ir a su origen, su causa real del problema de salud. El problema de salud que estamos viendo normalmente son los síntomas, es decir, los dolores, sean de que sea, si tengo migraña, si tengo lo que sea, lo que vemos son los dolores, pero la causa real no son los dolores, ¿ok? Entonces lo que hacemos es que las personas aprendan a ir a su origen preguntando a su mente inconsciente, que es la parte menos accesible de la mente, con unos protocolos que tenemos, con varios talleres, cursos, que hacen que podamos sanar o curar casi cualquier cosa que nos esté sucediendo, ¿vale? Con esta metodología probada, una de las cosas que vas a poder hacer es liberarte de cargas que están causando, contribuyendo o impidiendo que tu problema de salud acabe de resolverse. Y te voy a poner un ejemplo con todo esto. Tú imagínate que yo ahora te doy una botella de agua, te digo, pon la mano así, ¿ok? Y sosténme un momentito esta botella de agua, ¿la ves? Bueno, no habría ningún problema, ¿verdad? Seguimos hablando, sigue la charla, sigue Isa hablando, pasan 10 minutos y ¿qué es lo que va a empezar a pasar aquí? Porque el peso es el mismo que te había dado hace 10 minutos, pero sigues sosteniéndolo, vas a empezar a notarte cansada o cansado. ¿Qué pasa si en vez de 10 minutos pasan un par de horas? ¿Y qué pasa si en vez de un par de horas pasan semanas, meses, incluso años? ¿Ok? Esas cargas las llamamos emociones atrapadas. No se ven, pero existen y son tan tangibles y tan dañinas como, por ejemplo, sostener esto aquí. ¿Qué es lo que le empezaría a pasar a mi mano si yo tengo una carga aquí en mi mano, por ejemplo, ¿no? Empezarían a deteriorarse los músculos, empezarían a deteriorarse los tendones, los huesos, pasaría a la muñeca, luego pasaría a otras zonas del cuerpo, se iría extendiendo, ¿ok? Una de las primeras talleres que hacemos, que se llama DELEN, Descodificación y Liberación de Emociones Negativas, es que la gente aprenda a hacerse a sí misma esto, ¿ok? En cuanto hacemos esto, lo que sucede es una sanación inmediata. Lo que sentimos al momento es un alivio, no una curación completa, una sanación. ¿Por qué? Porque esto tiene su curso, tú ahora le has quitado el peso y esto va a empezar a recuperarse a partir de que tú hagas
estas cosas de las que te estamos explicando. Va a pasar un tiempo hasta que todo se reubique y vuelva a la normalidad, o pueda volver casi a la normalidad, ¿no? Entonces, en el primero de nuestros cursos hacemos esto exactamente que has visto, este ejemplo. Es mucho más extenso que todo esto, pero lo resumo para que pueda entrar en tu mente un poquito más claridad al respecto. Las emociones atrapadas son emociones negativas que se han quedado sin salida, se han quedado sin procesar, ¿no? Tú imagínate nuestro ordenador, cuando estamos manejando mucho el ordenador y llega un momento que se pone tonto y empieza la ruleta a dar vueltas, y por mucho que tú quieras acceder a los programas y a todo lo que hay dentro del ordenador, no puedes porque está ahí pensando, se ha quedado sin procesar, está procesando, ¿ok? Eso es lo que pasa con las emociones negativas, que son las que se nos atrapan dentro de nuestro cuerpo. Ya puede ser el cuerpo físico o el cuerpo energético, que todos tenemos un cuerpo energético. Entonces, liberándonos de las emociones atrapadas, podemos empezar a sanar, a curar y a restablecer nuestro estado de salud. Esto es, a grandes rasgos, la primera de las formaciones que tenemos ahí en MEN, bien potentes. Os cuento una pequeña anécdota. En julio 2022 llega una chica, empieza con nosotros la metodología, y cuando empieza con nosotros tiene diagnosticado unos quistes en los ovarios bastante grandes. Cuando los quistes son bastante grandes tienen que ser operados. Cuando son pequeñitos, pues se pueden reabsorber por sí mismos. Empezó con nuestra metodología y en el mes de agosto hizo el taller DLEN, Descodificación y Liberación de Emociones Negativas, y estuvimos todo el mes trabajando específicamente en ese problema de salud. Llegó septiembre, que era donde tenía programada la operación. Le hicieron la ecografía antes de la operación para ver en qué estado estaban, y lo que le dijeron los médicos es se han reducido tanto que no es necesario pasar por quirófano, se acabará de reabsorber solo, ¿ok? Esto es uno de los ejemplos de la potencia que tiene el trabajar con las emociones atrapadas, ¿sí? Esta parte de la metodología MEN está basada en la experiencia y en las observaciones del doctor Bradley Nelson, ¿ok? Es un quiropráctico estadounidense que además hizo un libro que se llama El Código de la Emoción, que muchas personas lo han leído pero luego no lo saben aplicar. Entonces nuestro taller va un poquito por ahí, pero además va todo con protocolos para que tú puedas ir a tu inconsciente y sacar esas emociones que están no dejándote procesar, o que están alargando un problema de salud, o que están haciendo que se resientan tus tendones, tus huesos, ¿no? Nosotros iremos al médico, a la medicina convencional, y nos dirán, pues este problema que tienes aquí es de forzar o de una mala postura. Yo no digo que no, pero las emociones atrapadas siempre es un factor común que está en casi todas las enfermedades que este doctor Bradley Nelson ha conseguido ayudar, ¿no? Y trabajar con muchas personas. Y bueno, pues por ejemplo, mira, depresiones, insomnio, alergias, cánceres, vértigos, diabetes, migrañas, esclerosis múltiple y un largo etcétera, etcétera, ¿no? Se dio cuenta de que las emociones atrapadas siempre están como un factor implicado en casi todas las condiciones, si no en todas las condiciones. Ya puede ser directamente que sea la causa subyacente, o que sea pues algo que esté impidiendo, ¿no? Esto daría que esté impidiendo que se logre esa curación. Esto es lo que da la explicación a que dos personas se hacen un esguince y una se recupera en 2 semanas y otra pasan 2 meses y no se recupera, ¿ok? Las emociones atrapadas tienen mucho que ver ahí. ¿Qué es lo que sucede con esta parte de la formación? Pues hay 2 cosas que suceden con esto. Para poder llevar a cabo estas técnicas que te estoy comentando, es necesario que estemos tranquilos y relajados, ¿ok? Tenemos que estar en unas condiciones muy serenas para poder ir al inconsciente, sacar esa información y luego hacer la liberación, que la liberación la hacemos con imanes, ¿sí? Pero ¿qué pasa en el caso de que yo haya tenido un mal día, que tenga la ansiedad por las nubes, o que esté súper mega cansada y no tenga yo la fuerza para poder tener ese temple de empezar a buscar por emociones atrapadas? Pues que esta técnica no nos sirve en ese caso, ¿no? Y también otra de las cosas que sucede con esta sola técnica es que cuando llevamos tiempo trabajándola, nos damos cuenta de que se repiten algunas emociones. Hostia, pero esta no la había trabajado, sí, pero otra vez la misma. ¿Por qué se me repite? Cuando entremos en un ciclo de repetición, ahí nos damos cuenta que hemos entrado en un patrón. Y ese patrón
es como, ¿qué pasa, no? Porque yo estoy aquí trabajando esta técnica de autosanación, veo la emoción atrapada que es, veo cuándo quedo atrapada y un sinfín de cosas, me la libero con los imanes, pero al cabo del tiempo vuelve. O sea, al final es como si me duele la cabeza y yo me tomo un paracetamol para que se me vaya, estoy tratando el síntoma, ¿no? Y a lo mejor mañana me vuelva a doler. A ver, aquí la diferencia es que ya es un adelanto porque nos estamos quitando esos dolores y esos problemas físicos de manera natural, sin tomar medicina. Por eso la metodología se llama medicina natural energética, ¿no? Energética natural. Pero claro, en el caso de que solo nos quedásemos con esa técnica, antes solo hacíamos talleres por separados, el taller de Telen por una parte, el otro por otra, por eso hicimos la metodología, porque vimos que una sin la otra no acababa de funcionar al 100% en cuanto a un resultado de buena salud tangible y duradero en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para completar todo esto seguimos con la siguiente información que yo ahora te voy a explicar. Claro, ¿de qué depende de que yo tenga una emoción? Que yo tenga una emoción u otra depende del pensamiento que haya tenido antes. Si yo he tenido un pensamiento negativo, me va a venir una emoción negativa. Entonces, yo tengo que ir detrás, seguirle la pista a toda esta energía que tenemos todos e ir a ver qué pensamientos estaban generando esas emociones. Y a partir de ahí me voy al archivo mental. Creencia limitante, hay muchas maneras de decirlo, ¿vale? Es como una red neuronal que nosotros tenemos, son como programas que tenemos que nos hacen escupir unos pensamientos de forma automática y cuando ese archivo mental es positivo o es bueno, pues no hay ningún problema, ni siquiera nos planteamos el tema de mirar qué pasa. Pero cuando ese archivo mental, esa creencia, esa red neuronal es negativa, lo que va a hacer es que me lleve a un flujo de pensamientos negativos que me enganche otra vez a una emoción negativa. Y entonces, para que esto no vuelva a suceder y vuelva a fastidiarse algo en mi estado de salud, pues tengo que ir más allá, no solo al tema de liberar emociones atrapadas, sino que tengo que hackear el programa que está generando eso. Te voy a poner un par de ejemplos para que lo puedas entender bien. Mira, esta técnica que te cuento, no te he dicho cómo se llama, comúnmente la llaman tapping, ¿ok? Y es digitopuntura y es una mezcla entre dos grandes disciplinas. Entre la medicina occidental, es decir, la que tenemos, y entre la medicina oriental, es decir, la digitopuntura china, ¿ok? Y mezcla estas dos grandes técnicas consiguiendo resultados tan grandiosos como el que ahora te voy a contar un ejemplo y luego te voy a contar otro para que puedas tener una idea más clara de todo esto. Resulta que una vez estoy trabajando con una persona en sesión, las hacemos por Zoom, y esas técnicas pues yo voy dándome golpecitos mientras hablo, ¿vale? Mientras hago... bueno, es que tienes que hacer la técnica para verlo. Estoy trabajándolo para que la persona me copie los movimientos, copie los golpecitos y copie lo que estoy diciendo, ¿ok? Y estando trabajando con una chica, era la tercera semana consecutiva del mes de julio que venía resfriada, sin voz, ahí con el pañuelo reliado aquí en la garganta. Y al final dije, bueno, paremos un momento de trabajar esto que estábamos trabajando y cuéntame qué pasa, porque estamos en julio y no sé cuántas veces me has venido así, ¿no? Dice, bueno, esto es normal. O sea, ella lo tenía ya como normalizado. Esto es normal, siempre me pasa en julio. ¿Por qué? Porque en la oficina ponen el aire acondicionado a tope. ¿Y qué es lo que sucede? Que a mí el aire acondicionado me agarra el frío en la garganta y ya está, y ya me resfrío. Y yo todos los veranos pues estoy así. Entonces cuando la oigo hablar digo, escúchame, tú lo que tienes es un archivo mental, una red neuronal sobre esto, una creencia limitante sobre el aire acondicionado que hace que tu cuerpo, tu biología responda y te mande otro resfriado y te mande otra gripe y estés así todo el tiempo. Entonces, ¿qué te parece si hoy trabajamos sobre esto? ¿Ok? Y empezamos a trabajar en esa sesión, pues ese tema. Todo bien. Lo que yo no tuve en cuenta, ni me acordaba, claro, como yo lo voy haciendo mientras estoy con la persona, me lo estoy haciendo a mí también, ¿no? No me acordaba en ese momento que yo estaba trabajando que yo tenía un archivo mental muy parecido. El mío era otro, pero era muy parecido. Era, yo en verano, en los coches, no pongo jamás el aire acondicionado. ¿Por qué? Porque el aire acondicionado en los coches va directamente aquí.
Yo me lo trago, se me resecan las cuerdas vocales, me quedo sin voz y no puedo cantar. Y como soy cantante, pues los cantantes pues también tenemos muchas creencias limitantes al respecto de la voz y nos vamos retroalimentando entre unos y otros, ¿no? ¿Qué pasó aquel día? Cuando acabo la mañana, mis sesiones, todo, cojo el coche y me voy a buscar a mi pareja. Imagínate qué es lo que hice. ¿Te lo imaginas? Sin pensar, ¿eh? Me subí al coche y puse el aire acondicionado a toda pastilla, la música a tope, cantando, normal. Y cuando llego a buscar a mi pareja y se sube al coche, me dice, ¿pero qué haces, loca? Y yo, ¿cómo que qué hago? ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? O sea, todos los veranos los tienes ahogados de calor, a 40 grados que esté cayendo y tú no nos pongas el aire acondicionado porque me quedo sin voz, todos ahogados de calor con las ventanillas bajadas. Y ahora me subo al coche y estás con el aire acondicionado a tope, ¿se puede saber qué haces? Claro, en ese momento yo me quedo como en flash. ¿Qué ha pasado aquí? Claro, ¿qué ha pasado aquí? Y entonces me acordé. Digo, esta mañana he tenido una sesión con tal persona y he trabajado la creencia, el archivo mental, de que el aire acondicionado me resfría. Y fijaros lo fuerte que es estas técnicas, estas herramientas, esta disciplina que te borra. O sea, es como si desinstalas un programa del ordenador que está haciendo que el ordenador vaya más lento o que está haciendo que el ordenador tenga virus. Y en el ámbito de salud, pues es una creencia limitante o un archivo mental que te está generando estar resfriada todo el tiempo. O sea, es un problema de salud que viene de ahí, ¿sí? Como este podríamos poner 1000 ejemplos. Lo que te quiero decir es que en la segunda parte, en el taller, en el curso tapping que hacemos, nos aseguramos de que tú aprendas esa técnica y la apliques 100% enfocada a tu problema de salud o a cualquier cosa que pudieses tener, ¿no? O que pudiera suceder. Otra de las cosas potentes que suceden con estos archivos mentales de los que hablamos sucedió así. Alicia Crum es una psicóloga clínica americana y esa chica hizo un experimento con un grupo de personas para comprobar hasta qué punto estos archivos mentales afectan a nuestra biología y a nuestro cuerpo, ¿ok? Y lo que hizo fue lo siguiente. Bueno, antes de decirte lo que hizo, te explico. Todos nosotros tenemos una hormona, tenemos muchas, pero una de ellas se llama grelina. Y la grelina es la hormona que regula la sensación de saciedad, ¿vale? Tú imagínate que tenemos grelina dentro del cuerpo y cuando va creciendo y llega al tope, es cuando yo empiezo a sentir hambre. Cuando esta grelina se ha expandido tanto que dices, ostras, tengo hambre. Es el indicador que te dice, tengo hambre, ¿ok? Y entonces cuando yo voy comiendo, la grelina va descendiendo. Por cierto, la grelina, desde que yo empiezo a ingerir hasta que desciende del todo, hasta que no pasan 20 minutos no va a empezar a descender. Es por eso que se dice come lento, mastica todos los bocados tranquilamente, porque si en esa fase de 20 minutos empiezo a comer como un loco, como una loca, y me paso de cantidad, la grelina va a empezar a subir 20 minutos después. Va a empezar a bajar, no subir, perdón. Va a empezar a bajar. Entonces cuando baje, que tú ya estés saciado, si te has pasado comiendo, es cuando tenemos esa pesadez en el estómago y esto, ¡buah! Me he pasado comiendo, no me he dado ni cuenta, ¿no? Entonces, otro hábito para tu buena salud es que vayas comiendo despacio, que la grelina tarda un poquito en bajar, ¿no? Entonces, a menor nivel de grelina, mayor nivel de saciedad tengo. A mayor nivel de grelina, más sensación de hambre tengo, ¿ok? Resulta que esta Alicia Crum, esta psicóloga clínica, hizo un batido de vainilla y puso en 2 frascos de cristal el mismo líquido, ¿ok? Lo que pasa es que en uno puso la etiqueta de alto contenido en calorías y en otro puso la etiqueta de bajo contenido calórico. ¿Qué es lo que sucedió? Que les hicieron esa prueba a un grupo de personas. Ese grupo de personas no tenía ni idea que el líquido era el mismo, ¿sí? Entonces a estas personas se les midió una por una los niveles de grelina que tenían en el cuerpo antes de iniciar el experimento y después de realizar el experimento. Entonces, ¿qué es lo que vieron en todos los que se presentaron al experimento? En todos. Lo que vieron es que las personas que habían bebido el batido donde ponía alto contenido calórico, la grelina había disminuido 3 veces más rápido que
el de las personas, que el nivel de grelina de las personas que habían bebido el contenido que ponía bajo contenido calórico. O sea, ¿cómo puede ser? Si estamos hablando del mismo líquido, ¿cómo puede ser que las hormonas corporales bajen mucho más si yo creo que lo que estoy tomando es alto contenido calórico? Entonces, ¿en realidad las calorías son tan importantes? ¿O es más importante lo que yo pienso y lo que yo creo a raíz de lo que estoy viendo en una etiqueta? Este experimento demostró de forma tangible lo que pueden hacer unos archivos mentales destructivos en nuestro estado de salud. Entonces, en nuestro segundo taller, el de tapping para liberarse emocionalmente y para cambiar archivos mentales que están perjudicando nuestro estado de salud, trabajamos exclusivamente con esto. Estas técnicas son tan potentes que borran esos archivos mentales, con lo cual la enfermedad o la sintomatología desaparece. Y para terminar de hacer más potente esta metodología, quisimos incorporar los conceptos de las 5 leyes biológicas de la nueva medicina germánica. Yo no sé si has oído hablar de esto alguna vez o no, de todas maneras yo te lo voy a contar. Es un concepto nuevo que nos dejó un doctor alemán llamado Hammer, ¿ok? Hammer, tengo que decir que Hammer durante su carrera profesional logró erradicar más de 6.000 casos de cáncer de manera natural, 100% natural, es decir, sin radiar, sin hacer quimios y sin extirpar y sin nada de esto, ¿ok? Las leyes que él fue descubriendo muestran qué relación hay entre el inconsciente o la psique, que es lo mismo, el cerebro y el órgano, de una manera científica. Usando el método científico, descubrió qué correlación hay y por qué pasa lo que pasa en el cuerpo. A raíz de aquí, se vio que cada enfermedad tiene su origen y su causa específica. Y una cosa es que una enfermedad tenga su origen específico y otra cosa es que las personas, cada uno lo viva de una manera diferente. Por eso estos temas hay que abordarlos de uno en uno. No se puede dar paracetamol para todos. Conocer esto de la medicina germánica supone un cambio de perspectiva a lo que estamos acostumbrados a entender como lo que llamamos comúnmente enfermedad. Digamos que en esa jerga de la medicina germánica no existe enfermedad. Lo que existe es la solución que nos da nuestra biología para solucionar un problema. Y esa solución se llama programa biológico programado y sensato. ¡Cuánta palabrería!, ¿no? Ahora te cuento un poquito más. Bueno, la historia de este doctor a mí siempre me emociona, siempre que la cuento me emociona, la cuento brevemente, ¿no? Resulta que este doctor trabajaba en una planta oncológica en Alemania sobre cánceres de testículos. Y la mujer, que también era doctora, trabajaba en otra planta oncológica sobre los cánceres de mama. Ellas tenían las carreras, ellos habían estudiado y seguían estudiando y seguían formándose todo el tiempo. Un desgraciado accidente tuvo lugar en sus vidas y dispararon a su hijo. Y estuvo un año agonizando. Además hubieron otros problemas que las personas que habían disparado no se hacían cargo y como eran altos cargos políticos de la sociedad en aquel momento, pues bueno, escurrían el bulto. Tras un año y pico de sufrimiento, finalmente el hijo de Hammer muere en sus brazos. Y al poco tiempo él somatiza un cáncer de testículos y su mujer somatiza un cáncer de mama. Ambos doctores ahí se dieron cuenta de que no podía ser casualidad que después de haber pasado esos shocks traumáticos tan fuertes, somatizaron un cáncer cuando habían estado sanos toda su vida. Y es a partir de aquí que ambos empiezan a investigar en sus respectivos hospitales de una manera más profunda, ya no solo tratando el cuerpo como si las células están mal o están desordenadas o están atacando al organismo o están creciendo o tal, sino que empezaron a ocuparse y preguntar persona por persona y investigar a través de los escáneres cerebrales que hacían, qué relación había entre unas marcas que descubrieron en el cerebro de los escáneres cerebrales. Depende de dónde estaba la marca, el problema o la sintomatología iba a ir a una parte del cuerpo y del órgano. Y vieron que depende de la fase en la que se encontraba, la mejor solución era dejar que
esto fuese reparando por sí mismo, acompañando con alguna medicación apropiada para no generar otro shock traumático en la psique, o qué hacer, ¿no? Para saber esto para entender esto de una manera más profunda, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que nosotros salimos a pleno sol, en verano, todo el día sin protección solar, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa en la piel? Se empieza a poner roja, pero yo no me entero. Muchas veces no me entero, hasta que yo no llego a casa y empiezo a notar ese dolor, ¿ok? Solo es en el momento en el que me pongo bajo la sombra, llego a casa o descanso, que el cuerpo empieza a reparar esa quemadura. ¿Cómo? El cerebro empieza a enviarle la señal al cuerpo de que envíe melanina para poder reparar esto que ha pasado. Y es ahí donde nos salen las ampollas, donde luego se nos cae la piel y donde sentimos dolor. Mientras estábamos bajo el sol, a no ser que hayamos estado días y días, ni me entero casi. O sea, el conflicto es el sol, el conflicto está activo, casi no me entero, pero cuando me retiro del conflicto es cuando empiezo a ver que en mi cuerpo pasan cosas. En ese caso yo no me asusto. ¿Por qué? Porque sé lo que está pasando. Bueno, claro, si me he quemado, pues ahora toca lo que toca. Pero en el caso de cualquier otra enfermedad, nos asustamos. La artrosis, artritis, empezamos a tener los dolores. Entonces estoy mal otra vez. ¿Qué es lo que pasa cuando siento dolor en mi cuerpo? El cuerpo está reparando el conflicto, shock biológico, emocional que había tenido, ya se apagó. Y ahora el cuerpo está reparando, ya no está el sol tocándome, es decir, ya no estoy preocupado, ya no tengo ese conflicto, pero ahora mi cuerpo debe de reparar. ¿Cómo hacemos? ¿Qué interpretación nosotros hacemos de que el cuerpo esté reparando? Pues que estoy enfermo. Y es en ese momento donde nuestra querida medicina convencional empieza a medicarnos, empieza a darnos medicamentos cuando el cuerpo ya está en reparación. Entonces, ¿qué es lo que sucede si el cuerpo... O sea, ¿qué es lo que sucede si yo me doy un golpe fuerte en la mano y se me empieza a hinchar la mano? Pues que sé que es una inflamación y que tengo que dejar que esto suceda para que sane. Pero ¿qué es lo que pasaría si yo ahora cojo una venda y me aprieto? Ostras, el cuerpo se vuelve loco porque está mandando inflamación al cuerpo y yo la estoy apretando para que no me inflame. Lo que va a hacer cuando me saque la venda es inflamarse mucho más. Y es el cuento de nunca acabar. Eso es lo que pasa con las medicaciones, ¿ok? O sea, el cuerpo está reparando, está haciendo algo. Ya puede ser reparar con proliferación celular, es decir, las células están creciendo para reparar algo, o ya puede ser todo lo contrario. Tiene varias maneras de funcionar. Pero ¿qué es lo que pasa si el cuerpo está enviando una inflamación y yo me tomo un antiinflamatorio? Hostia, que el cuerpo dice, ¿qué pasa? O sea, yo le estoy dando la orden al cerebro de que inflame en esa zona y tú me estás dando algo para que desinflame. Bueno, pues sigo y sigo. Y entonces ahí es donde empiezan a suceder varias cosas. Una de ellas es la cronificación de según qué enfermedades que nos dicen que esto ya es de por vida. Y no es de por vida, sino es que hay un negocio detrás muy grande y no interesa que esto se sepa. Y no interesa que las personas accedan a este tipo de formaciones y sepan autosanarse y autocurarse. ¿Por qué? Pues se caería el imperio, ¿no? Entonces, básicamente lo que explicamos con las 5 leyes biológicas de las enfermedades es cómo se pueden resolver, cómo lo tienes que hacer, en qué fase estás, y también tenemos personas que han estudiado con el doctor Hammer, que son médicos y que podrían ver qué está pasando en tu cuerpo desde esa perspectiva, ¿ok? En un porcentaje demasiado alto, los medicamentos que tomamos en la fase que el cuerpo está reparando detienen los procesos de curación, ¿ok? Conocer las 5 leyes biológicas de las enfermedades nos va a ayudar a saber si los síntomas que tenemos están pasando en la fase activa del conflicto, es decir, tengo el sol que me está quemando. Si el sol me está quemando y me doy cuenta, contra antes posible, lo que tengo que hacer es salir del sol. Ya, darme cuenta, que es lo que nosotros dentro de la formación ayudamos mucho a las personas. Te está pasando esto, ¿vale? Así que lo primero que hay que hacer, en vez de tomar medicación, lo primero que hay que hacer es salir de ese conflicto. Pero ojo, porque cuando salgamos de ese conflicto, tu cuerpo va a empezar a reparar. Entonces va a empezar a salir una sintomatología. Y ahí es donde también preparamos a las personas, ¿no? Y va a pasar esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. Pero tener esta información es tener el poder de tener la salud bajo nuestra responsabilidad, y casi cualquier cosa se puede tratar. Digo casi. Por eso nosotros
ofrecemos unas sesiones de análisis Mederi de manera gratuita para aquellas personas que se han descargado o han leído el libro negro de la medicina moderna que nosotros estamos actualmente ofreciendo gratuito por redes sociales, ¿ok? Si estás viendo este vídeo, déjame abajo la palabra libro si lo quieres y te lo hacemos llegar. Las personas que se descargan este libro y se lo leen son 30 páginas. Explicamos toda esta metodología un poco más profundamente y ya dentro de él hay un ejercicio muy potente para que puedas aprender a ir a tu propio inconsciente y a empezar a hacer cositas muy interesantes que van a ayudarte mucho a restaurar tu estado de salud. Entonces, para estas personas que se han interesado, se han leído el libro, nos siguen pues ya sea por redes, por las newsletters o por el grupo de WhatsApp que también tenemos, donde vamos compartiendo información importante sobre el tema de salud, ofrecemos una sesión de análisis Mederi totalmente gratuita de unos 45 minutos a hora y media, en el cual te vamos a preguntar pues cuáles son tus intereses, si tú quieres saber más por aprender porque quieres saber más y quieres utilizar estas técnicas, o si lo que quieres es curarte de algo o para qué lo quieres o ayudar a alguien, ¿no? En esa sesión de análisis Mederi nos vamos a conocer, te vamos a hacer muchas preguntas para nosotros entender si esta metodología que nosotros hemos hecho y hemos creado es para ti en este momento. ¿Qué es lo que quiero decir si es para ti en este momento? Pues que hay personas que no están preparadas para asimilar cierta cantidad de información. En ese caso, durante el análisis Mederi, de manera muy respetuosa, te diremos que no es tu momento y te redirigiremos a otro tipo de información previa o de formaciones que tú puedes hacer antes de entrar en esta metodología. En el caso de que veamos que tus intereses cuadran con lo que nosotros tenemos y nosotros vemos que te podemos ayudar, porque nosotros lo que queremos es gente comprometida que haga todo lo que está en la metodología para tener resultados, te contaremos de qué manera podrías acceder a esa formación, porque hay varias maneras de acceder y a partir de ahí ya veríamos si trabajamos juntos o no, o qué, ¿ok? Así que recuerda esto. Cualquier tema de mala salud, en un 98% es todo lo que no se ve, y el otro 2% es que yo voy por la calle y me pegan un porrazo, me atropellan con una bici y ahí tengo que ir al médico a que me pongan bien el brazo porque se me ha salido o que algo me ha pasado y tienen que poner las cosas en su sitio. Para eso la medicina convencional que tenemos es genial, fantástica. También para el tema de que se me ha intoxicado con algún alimento, con algo, con algún veneno, la medicina que tenemos es genial para eso. Para en los casos en los que se nos ha reventado algún órgano, ellos reparan, cambian, genial. Pero es que lo que ocurre es que esos casos son un 2 o un 3% de lo que ocurre en realidad. El otro porcentaje viene de nuestra psique, viene de nuestro interior. Y por eso hemos hecho esta metodología, para que todos se puedan responsabilizar de ese interior, sepan cómo hacerlo, y realmente esta es la medicina futura. Realmente esta es lo que nos va a dar es libertad, ¿ok? Así que vale mucho la alegría que al menos si has visto este vídeo y te resuena, me pidas el libro, te lo leas, hagas el ejercicio y luego, si estás comprometido, si realmente te interesa y sientes que esto es para ti, cuadres una sesión de análisis Mederi, nos conocemos y te explicamos aún más a fondo. Y ahora te digo algo que se te quede aquí, que tu alimento, tu pensamiento y tu movimiento bien elegidos conscientemente, sean tu mejor medicina. Déjame un like, comparte este vídeo a las personas, suscríbete al canal, ayúdame a difundir y que vaya súper bien. Nos vemos pronto.